for sure by now, God, you would have reached down. Y conocemos. Entonces es muy importante, y yo quiero tomar ahorita, bueno, hace 8 días yo le hablaba acerca del libro de Filipenses, y le hablaba de un versículo, el 1:21, donde dice esto, la porción, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo le hablaba que uno de los versos más, bueno, todos los versos, pero un verso clave, o un versículo clave en el libro de Filipenses, que es un libro de 4 capítulos, tiene que ver con esto. Pablo definía su vida como, lo definía como que Cristo es nuestra vida, hablando de la totalidad de su vida, y que en la totalidad de su vida Cristo estaba ahí. Y yo quiero hoy hablarle con respecto al libro de Filipenses. Quiero enfocarme principalmente al capítulo 1, aunque vamos a ver algo en los 4 capítulos. El día de ayer, antier, hoy estuve leyendo varias veces este libro. ¿Ha leído todo el libro de Filipenses? ¿Cuántos lo han leído todo el libro de Filipenses? Ok, quien no lo ha leído todo lo tiene que leer, son 4 capítulos. Y si ya lo leíste una vez, yo te animo a que lo leas todos los días. Por lo menos agárrate una semana y léelo varias veces durante una semana. Y luego de la siguiente toma otra porción de la Escritura. Pero yo quiero hoy enfocarme en ello y quiero empezar desde lo más importante, o también que podamos nosotros entender. Algunas veces no sabemos, o muchas veces no sabemos el contexto en el que fue escrito el libro de Filipenses. No sabemos muchos detalles de ello que nos dan una idea más clara de lo que es la palabra y lo que significa y cuál era el contexto en el que fue escrito. Y quiero empezar por lo que era la ciudad de Filipos, ¿verdad? Era una colonia romana, gobernada por leyes romanas, sujeta al gobierno romano, ¿sí? Era una pequeña Roma en medio de una cultura griega. Estaba yo buscando, si usted ve en el mapa, la ciudad de Filipos estaba ubicada entre lo que era Grecia y lo que es ahora, o lo que es Grecia y lo que es ahora también Bulgaria. En esta parte es muy interesante porque Pablo dice esto. En el 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y el Señor Jesucristo. Pablo empieza a compartir, ahorita lo vamos a ver, pero es una de las primeras iglesias a las que Pablo predica la palabra de Dios en Europa, y empieza a decirles acerca de lo que es el Evangelio. Y les dice, su ciudadanía no viene de Roma, no viene de Grecia, ahora su ciudadanía está en los cielos. La ciudad original fue nombrada en honor del rey Felipe de Macedonia, quien la conquistó arrebatándosela a los tracianos, ¿verdad? Y era notoria tanto por su oro como por su agricultura. Era un lugar donde la tierra era muy fértil y por lo tanto era muy atractiva. Estaba ubicado en lo que, era lo que es Macedonia. Y la iglesia era la primera iglesia que se fundó en Europa. Pablo, en su segundo viaje misionero, puede tomar como referencia Hechos 16. Pablo, en su segundo viaje misionero, llega a Filipos, les comparte la palabra de Dios, se queda ahí por algún tiempo, luego va a donde más él iba. 5 años después, en su tercer viaje misionero, vuelve a pasar por Filipos, con los filipenses, y ahí él pues los anima, les dice acerca de lo que Dios quería para sus vidas.
en Filipenses capítulo 4, verso 15, nos dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar, dígalo conmigo, en razón de dar y de recibir, sino vosotros solos. Pablo tenía un afecto especial por los filipenses, porque había sido la primera iglesia a la cual él les había hablado de Cristo en Europa y ellos habían respondido, pero también era una iglesia que no le dio muchos problemas, una iglesia que no le dio muchos dolores de cabeza y que incluso le apoyó estando él en la cárcel, estando él preso. Muchos se olvidaron de él, pero ellos no, y mandaban ofrendas. ¿Para qué? Para que Pablo pudiera continuar con la extensión del Evangelio. La carta de Filipenses es una carta de Pablo a los filipenses estando en la cárcel, estando siendo él preso por el Evangelio. Él empieza a hablarles acerca de varias cosas que vamos a ver ahí. Usted puede ver como referencia Hechos 20 del 1 al 6. Yo le estoy tratando de situar en un contexto. Puede usted ver Hechos 16 y también Hechos 20, y ahí usted ve lo que es el segundo viaje misionero y luego lo que fue el tercer viaje misionero. Y en medio de todo esto, Pablo, como les decía, tenía un profundo cariño por los filipenses, porque la verdad le dieron pocos problemas. Y tenía una comunión y aún extrañaba la comunión, la compañía de cada uno de ellos, ¿sí? La carta a la iglesia fue escrita en el contexto de que Pablo había sido arrestado. Él estaba en un arresto domiciliario, camino hacia Roma o en Roma, y ahí ellos le estaban enviando ayuda económica. Mandaron su ayuda a través de un hombre llamado Epafrodito, ¿sí? Don Epafra, ¿verdad? y este hombre, que yo creo que era uno de los ancianos ahí en la iglesia, va con Pablo, y le ministra a él más o menos el viaje de lo que era Filipos a lo que es Roma. Duraba un mes. ¿Se puede imaginar? Un mes duraba el viaje, y este hombre, Epafrodito, va con Pablo para ministrarle a él y ministrar con él ahí donde él estaba, ahí en medio de sus prisiones, ahí en medio de lo que era la cárcel. Y llegó a tal punto este hombre a servirle y a ministrar y a hacer un apoyo para Pablo, que dice la Escritura que él se enfermó. Pero se enfermó, nos muestra la Escritura que él se enfermó a un punto que estaba a punto de morir, estuvo muy, muy mal. Y cuando él se recupera, Epafrodito es uno de los que, o más bien es el portador de la carta, que regresa a los filipenses con esa carta. Entonces yo quiero que lo vea, porque algunas veces nosotros agarramos y nada más le damos una pasada, así un tour turístico, y no vemos mucho de lo que muchas veces Dios desea hablar a nuestra vida. Y bueno, es probable que Epafrodito tardara varios meses ahí con Pablo en donde él estaba. Y creo también, según estaba leyendo algunas cosas, al parecer Epafrodito, debido a su tardanza, estaba siendo criticado por la iglesia. Y digo, qué raro, ¿verdad? Pero bueno, estaba siendo criticado por la iglesia. Entonces, una vez que él se recupera y regresa con los filipenses, esta carta, la carta de los filipenses, tenía varios propósitos. Uno de ellos era explicar a los filipenses, a sus amados, a sus amigos, las circunstancias que Pablo estaba atravesando. Si ustedes leen en el capítulo 1, creo que es verso 12, 13,
Pablo le dice a los filipenses, todo lo que me sucedió, todo lo que tuvo que ver, lo que él estaba pasando, su arresto, todas las circunstancias que él padeció, el naufragio, las cadenas con las cuales él estaba, todo esto, dice, todo esto redundó en beneficio para la obra de Dios. Y nos muestra que Pablo no estaba preocupado por él, sino estaba preocupado por el avance del Evangelio, porque Cristo fuera glorificado. Le explica a la situación en la que Epafrodito estuvo y de alguna manera a través de la carta lo defiende, ¿sí? Si usted ha leído, ¿cuántos han leído el libro de Filemón? ¿Sí? El libro de Filemón también es algo parecido, porque también Pablo, ¿verdad?, conoce a Filemón. Bueno, vemos ahí todo el contexto y sucede algo muy parecido, no voy a entrar en ello. Pero en medio de todo esto, él dice, bueno, él se quedó, Epafrodito se quedó aquí muchos días porque estuvo enfermo y porque estuvo colaborando y de una manera bastante fuerte, ¿sí? También escribe esta carta para agradecerles a los filipenses su generosa ayuda. Y les dice, yo no es que busque en vosotros dádiva, sino busco fruto. Él les muestra que lo que ellos estaban haciendo era un fruto, era el fruto que Dios deseaba que cada creyente pudiera dar en un entendimiento de lo que es Él. También escribe esta carta para animarles en su vida cristiana. Y esta carta, ¿verdad?, no solamente está dirigida o estuvo dirigida a los filipenses, sino también a los veracruzanos y a los potosinos y a los poblanos y a los del DF y a los que quiera, ¿verdad? Pero era para animarles en su vida cristiana. Y yo doy gracias a Dios por esta carta. ¿Por qué? Porque esta carta, el propósito de Dios es animarnos en nuestra vida cristiana. Estimularnos también. Otro de los propósitos de esta carta es estimularnos a la unidad de la iglesia y de la vida cristiana. Que créame que es algo que se necesita. Y en medio de todo esto, el énfasis principal, estoy tratando de sentar una base y que usted pueda ver, uno de los temas claves del libro de Filipenses es el gozo. Dígalo conmigo, el gozo. Es muy interesante, lo conté y luego le pedí a alguien que me ayudara a contarlo. 19 veces en 4 capítulos Pablo se refiere al gozo, o hay referencias con respecto a gozarnos en él. 19 veces en 4 capítulos, y si no me cree, cuéntelos. Y ojalá él los cuente. Pero, ¿qué es esto? La palabra de Dios nos está hablando acerca del gozo en la vida cristiana. Y de cuán importante es. Ahora, le vuelvo a decir, si tú es en el contexto en el que fue escrito, imagínese que usted va a visitar a alguien a la cárcel y usted va a visitarle para animarle, y cuando usted llega con Pablo, en lugar de que usted lo anime a él lo anima a usted. O no sé si le ha pasado, por ejemplo, cuando vas a visitar a alguien que está enfermo, en lugar de que tú lo ministres, él te ministra. Y esto era lo que estaba pasando. Pablo, siendo un prisionero, ahorita lo vamos a ver, pero estando en una condición que era muy, muy fuerte, en medio de todo, él está hablando, y el mensaje que nos da en los 4 capítulos es del gozo que tú encuentras en Cristo Jesús. Y nos dice, regocijaos, y otra vez os digo, regocijaos. Entonces es muy importante. También nos habla acerca de tener el sentir que debemos de tener, que debemos de ser gente de un solo sentir. Nos dice, ahorita lo vamos a ver, pero nos dice la Escritura en el 2:5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
nos habla de tener un solo sentir y tener el sentir de Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Cristo Jesús? La palabra nos dice, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces nos está diciendo de cuán importante es que podamos tener el sentir de Cristo Jesús, ya que Cristo Jesús es nuestro mayor y mejor ejemplo. Nos dice, haya el sentir que hubo en Cristo Jesús. Y también nos habla en el capítulo 4, verso número 8, nos habla acerca del pensar correctamente. Nos dice, en esto pensad, en todo lo que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Por qué es que Pablo nos habla acerca del sentir? Dígalo conmigo, del sentir y del pensar. Hay una relación directa entre lo que pensamos y lo que sentimos, entre los pensamientos que tenemos y las actitudes que tomamos. Y Pablo nos dice que pensemos correctamente para que podamos tener un solo sentir, el de Cristo Jesús, para que podamos ser uno solo y no varios pedazos de lo que Dios desea hacer. Entonces es muy importante. En resumen, el tema principal en el libro de Filipenses tiene que ver con el sentir semejante al de Cristo, que trae gozo cristiano. Repito, el sentir semejante al de Cristo, que trae el gozo cristiano, o el verdadero gozo. El verdadero gozo. Y de esta manera nos dice que si tenemos esa actitud que Cristo tenía, que Pablo tenía, podemos disfrutar de paz y podemos tener gozo, aún en medio de las circunstancias que Pablo estaba atravesando. Ninguno de nosotros le podíamos contar a Pablo de las circunstancias adversas. Créame, creo que ninguno de nosotros le ganábamos en las circunstancias que él vivió, que estaba viviendo, y en medio de ellas está escribiendo y está diciendo que podamos tener el verdadero gozo que hay en la vida cristiana. Uno de los temas principales en el libro de Filipenses es encontrar el verdadero gozo que trae Dios, que no tiene que ver con las circunstancias, que no tiene que ver con lo que tenemos o no tenemos, sino con quién es Él en nuestra vida. Por eso le decía que Pablo definió a Cristo como su vida, y así lo era en verdad. Y si pensamos correctamente, vamos a sentir correctamente. El capítulo 1 nos habla de un solo sentir, el de Cristo Jesús. Capítulo 2 nos habla de un sentir sumiso. ¿Cuál era la actitud de Cristo? Dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Capítulo 3 nos habla acerca de un sentir espiritual, de poder mirar lo que Dios está viendo. Y capítulo 4 nos habla de un sentir confiado, de un sentir confiando en quién es Cristo Jesús en nuestra vida y qué es lo que Él está haciendo. Es muy importante que podamos verlo. Por ejemplo, el capítulo 1, ahorita lo voy a ver con un poquito más de calma, pero el capítulo 1 nos habla Cristo, mi vida, mi pasión. Todo ese capítulo Pablo está diciendo, Cristo es mi vida, Cristo es mi pasión. El deseo de Pablo era magnificar a Cristo en todo lo que él hacía. Y si ves los primeros versos, Pablo estaba magnificando a Cristo en el sufrimiento. Como que nosotros en la vida cristiana pensamos que cuando tú eres cristiano ya tienes de alguna manera un pase que dice no va a haber sufrimiento, ¿verdad? Pero Pablo aprendió en el sufrimiento.
a magnificar a Cristo. Pablo dice, con mi vida quiero magnificarle y con mi muerte también quiero magnificarle. Recuerda lo que decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivo, vivo para Él. Si muero, muero para Él. Capítulo 2 nos está hablando, Cristo, mi ejemplo. Nos está hablando del modelo de la vida cristiana. ¿Cómo debe de ser un creyente? Capítulo 2 nos dice, qué actitud debemos tener. Debemos de tener la actitud de Cristo Jesús, imitando a Cristo en todo lo que hacemos. Capítulo 3 nos habla acerca de Cristo, mi meta. Cristo, la meta en nuestra vida, el premio en nuestra vida. Por lo tanto, debemos de tener conocimiento de quién es Él, de todo lo que Él quiere y desea en nuestra vida. Y el capítulo 4 nos habla, Cristo, mi fuerza, mi poder. Nos está hablando de gozarnos en Cristo, de porque Él es nuestra fuerza, porque Él es nuestro poder. Entonces, es muy interesante porque en 4 capítulos nos describe y nos da la clave de la vida cristiana. Y nosotros tenemos que ver esto. Por ejemplo, es un libro que no habla ni una sola vez la palabra pecado en este libro. Ni una sola vez lo dice. Es un libro que habla mucho acerca del gozo y que muy pocas veces habla acerca de la tristeza. La única referencia o las únicas referencias que nosotros encontramos con respecto a la tristeza es con respecto a lo que estaba sucediendo con algunos. Dice Filipenses 3:18, dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué estaba Pablo así? Pablo llora por los que se profesaban cristianos, pero tenían una mente mundana y estaban deshonrando a Cristo. Por aquellos que estaban cantando, que estaban trayendo contienda, disensión. Porque Pablo dice, unos están predicando a Cristo por una razón correcta, pero algunos otros están predicando a Cristo por una razón equivocada. Y aunque Pablo dice, bueno, gracias a Dios Cristo está siendo predicado, lo mejor sería que fueran de un solo sentir. ¿Cuál sentir? El sentir de Cristo Jesús. Entonces, en medio de todo esto, Pablo nos está hablando en el Filipenses 1, nos habla de las circunstancias de Pablo, y que las circunstancias de Pablo, ¿verdad? No eran cualquier cosa. Eran todo menos circunstancias de gozo. Eran todo lo contrario a tener el gozo de alguna manera por las circunstancias. Lo habían arrestado ilegalmente. Lo llevaron a Roma cautivo. Le esperaba un juicio. Había división entre los cristianos. Y él sabía que todo terminaría con su muerte, de alguna manera. O sea, todo iba ahí. Él sabía que para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. O sea, él sabía que también le esperaba la muerte. Entonces, en todo esto, en medio de todo esto, aún había gente que trataba de empeorarle las situaciones, porque había divisiones. Ya le decía Filipenses 1, del 14 al 17. Dice, la mayoría de los hermanos, del verso 14, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Se da cuenta? Además de todo lo que Pablo tenía, estaba oyendo y enterándose
que la iglesia estaba dividida. Y para él yo creo que era algo de lo que más le pesaba en el corazón. Pero en medio de todo eso, él encontró el gozo en el Señor. Dile a la persona que está a tu lado, ¿qué te sucede? ¿Será mayor a lo que Pablo estaba pasando? No lo creo. No lo creo. Y en medio de todo, él encontró una clave o la clave para la vida cristiana. Ser de un solo sentir como Cristo es, pensando conforme a Cristo para sentir conforme a Cristo y mirar todo a la luz de quién es Él en nuestra vida, de qué es lo que Él es en nuestra vida. Un solo sentir. Su preocupación no era por Él. Lo que menos de alguna manera le preocupaba era lo que Él, sino Cristo, el Evangelio. Capítulo 1, 5 veces habla la palabra Evangelio en el verso 5, 7, 12, 17 y 27. 5 veces está hablando del Evangelio. ¿Por qué? Porque esto era su carga, era su sentir. 17 veces dice o habla de Cristo, Pablo. En medio de todo, ahí él estaba viendo, miraba las circunstancias como algo enviado por Dios. Dice en el capítulo 1, verso 12, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿cuáles son las cosas? Ahorita le voy a decir cuáles son las cosas que le habían sucedido. Han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Cuáles eran las cosas que le habían sucedido? Hablaba de las circunstancias que él estaba pasando. Y él estaba diciendo, las circunstancias han sido enviadas por Dios. Y en lugar de ser un problema, han sido oportunidades de glorificar a Cristo Jesús. ¿Cómo ve las circunstancias? Tenemos que verlas como Dios las ve. Como Pablo nos lo muestra, entendiendo que en medio de todo, en medio de todas esas circunstancias, podemos exaltar a Cristo Jesús. Podemos darle gloria, podemos darle honra. Si Pablo hubiera sido de doble ánimo, como algunas veces hemos sido, se hubiera quejado por lo que estaba, por la vida tan, de alguna manera, o lo que él estaba pasando. Pero no se queja. En medio de estos 4 capítulos no se queja. Estaba preocupado por 3 cosas principalmente. Número 1, la comunión del Evangelio. El que hubiera una buena relación, comunión en el Evangelio, siendo de un solo sentir, estar en Cristo, ser parte de la comunión cristiana. Esto era su carga y era la fuente de gozo en medio de todas esas dificultades que estaba pasando. Estaba regocijándose de la comunión del Evangelio y tenía una actitud gozosa. Dice en el capítulo 1, del 1 en adelante, dice de 3 maneras, dice, los tengo en mi mente. Él recordaba y pensaba en sus amados los filipenses, recordando la bendición que habían sido. Y les dice, el que comenzó, capítulo 1, verso 6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo estaba pensando en ellos y les dice, yo sé que el que comenzó la obra en ustedes, la va a terminar, la va a perfeccionar. Y ese era el pensamiento en su vida. Dice, les estaba mostrando que los tenía en el corazón también. Es muy interesante, estaba leyendo con Hechos y Filipenses, había 3 tipos de gente en la iglesia. Número 1, estaba Lidia. ¿Recuerda quién era Lidia? Era una vendedora de púrpura, una mujer acomodada, una mujer
con muchos recursos económicos o de alguna manera de un estrato social alto, que fue una bendición para el Evangelio, que continuamente presentaba ofrendas y a través de lo que ella tenía ayudó a la extensión del reino de Dios. Ese era un tipo de persona de la clase alta. Había también otro tipo, por ejemplo, el carcelero de Filipos, ¿sí? Un hombre que fue alcanzado, ¿verdad? Por el mismo, nos muestra la Escritura, y cómo él de alguna manera podía ser de una clase media. Y luego también había una muchacha esclava que tenía un espíritu de adivinación, que estaba atrás de Pablo continuamente hasta que le hartó. Dios la liberó y estaba en la iglesia. Entonces, en otra manera, había gente de clase alta, de clase media y de clase baja. Lo que tiene o lo que debe de hacer en cualquier iglesia, alcanzar gente de todo tipo y de clases sociales, contextos culturales, porque el Evangelio es para toda persona. Tanto la gente de altos recursos como los de medios o bajos necesitan a Cristo. Amén. Y en medio de todo esto les dice y le admira la unidad que tenían, porque podían estar juntos, podían tener la comunión que se requiere. Y esto es algo con lo cual nosotros podemos aprender. Y también Pablo los tenía en sus oraciones. Si usted lee del 9 al 11, Pablo está orando por las personas, por los filipenses. Y su oración era que tuvieran vidas plenas en Cristo Jesús, con gozo verdadero, vidas llenas de Dios. Un cristiano vacío es una tragedia para el Evangelio. Debemos de tener en nuestro corazón, estar llenos de gozo aún en medio de las circunstancias, llenos del amor, del discernimiento, de lo que Dios desea en nuestras vidas, para poder colaborar y seguir con el servicio a Dios. La oración, el sentir de Pablo del 12 al 26, del versículo 12 al 26, su carga de Pablo es el progreso del Evangelio. Lo que él anhelaba, lo que él quería ver, era que el Evangelio avanzara, que Cristo fuera predicado. Y esto era lo que él estaba atravesando. La palabra, bueno, ya le decía ahí de los acontecimientos, dice todo esto que me ha acontecido, dice el verso 12, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ahora nada más esas, las cosas que me han sucedido. Cuando Pablo habla de aflicciones, dice las cosas que me han sucedido. ¿Qué le había sucedido a Pablo? Naufragios. Estaba encadenado a alguien. Y Pablo dice, las cosas que me han sucedido. Si fuéramos tú o yo, hubiéramos hablado 2 horas del naufragio y otras 2 horas de lo incómodo que es tener cadenas. Hasta una película hubiéramos hecho, ¿verdad? Y Pablo nada más dice, las cosas que me han sucedido. Como diciendo, ni siquiera es lo importante. Lo importante es que Cristo sea honrado. Lo importante es que el Evangelio sea extendido, sea promovido. ¿Cómo era la manera de vivir de Pablo? Hacía 3 cosas. Ahorita se las voy a decir. Número 1, ponía a Cristo en primer lugar. Ponía a Cristo en primer lugar. Cuando estaban las cadenas en su mano, él dice que estaba en sus prisiones en Cristo. Fíjese bien. Cuando sus enemigos trataban de causarle problemas con su predicación egoísta, dice, están predicando a Cristo. Cuando sus amigos se preocupaban por él y estaban orando por él,
dice, excelente, esto exalta a Cristo. Se goza porque había fruto en ellos. No dádiva, la dádiva era lo de menos, el fruto que había en sus vidas, era lo que le llamaba. También existía la posibilidad de que muriera, estaba preso. Y él decía, o él le entendía, dice, entonces Cristo será magnificado o por vida o por muerte. Si vivo, Cristo va a ser magnificado. Si muero, como viví con Él o viví para Él, también Cristo va a ser magnificado. Tenía un solo sentir. Que tú y yo podamos ser gente de un solo sentir. ¿Cuál? ¿Qué sentir? Poner a Cristo y el Evangelio por encima de cualquier otra cosa. Amén. Poner a Cristo y el Evangelio por encima de cualquier otra cosa. Cuando tú pones a Cristo por encima de cualquier cosa, ¿sí? En cualquier circunstancia tendrás gozo. En cualquier circunstancia que estés viviendo tendrás el gozo del Señor. Como le decía, Pablo, aunque Pablo no era prisionero en Roma, era prisionero de Cristo. Los soldados que estaban encadenados, porque Pablo estaba encadenado a un guardia. Había un guardia que estaba encadenado muñeca a muñeca con él. Y para Pablo esos soldados no eran guardias. ¿Sabe qué eran? Eran almas que necesitaban a Cristo Jesús. En otras palabras, tenía una audiencia cautiva. Cuando un guardia le ponían una cadena a la muñeca de alguien más, yo creo que decía, ay chiquito, no te me vas vivo. Ahora sí me vas a tener que oír. Y imagínense, cuando un soldado lo encadenaban a él, seguro que iba a oír todo el Evangelio, pero todo el Evangelio. En la cárcel tenía una audiencia cautiva. No se le podía ir la gente cuando ya daba la hora de irse y se salen, ¿no? Ahí estaban, no había manera de irse, ¿no? Tenemos que entender que cada circunstancia es una oportunidad, como les decía, de magnificar a Cristo y también de ganar almas. Tiene que ver lo que le pasa en su vida como oportunidades para dar la gloria, para magnificar a Cristo. ¿Qué circunstancias está viviendo? Como le decía, primer punto, Pablo ponía a Cristo en primer lugar. Segundo punto, Pablo ponía a otros en segundo lugar. Ahora tal vez me diga, ¿cómo? Sí, primer lugar Cristo, segundo lugar otros, tercer lugar Él. Pero bueno, ahorita voy al tercer punto. Segundo lugar, Pablo ponía a otros. Ahí estaba. ¿Qué significa? No estaba viviendo una vida egoísta que muchas veces nos lleva a infelicidad, ¿sí? Sino que se gozaba por ver que otros conocieran a Cristo, por orar por otros, los animaba. Pablo, estando en la cárcel, animaba a los filipenses que estaban allá, ¿verdad? Diciéndoles, animándoles en su vida cristiana, diciéndoles regocijaos, y otra vez os digo, regocijaos. Procuraba darles gozo, el gozo que nos muestra la palabra. Sí, dice el capítulo 4, verso 4, regocijaos en el Señor siempre, y otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas
vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces nos afanamos, verdad? Y Pablo les dice, no se afanen por nada, antes mejor oren. Regocíjense en Él. Sí, le encantaba ayudar a otros. Anhelaba, ¿verdad? A pesar de que anhelaba estar con Cristo, sabía que era conveniente permanecer para ayudar a otros creyentes a crecer en Cristo. Yo le hago una pregunta. ¿Está usted ayudando a alguien a crecer en Cristo? ¿Está usted ayudando? ¿Está usted orando por alguien más? En su vida, Cristo es el primer lugar y la gente es el segundo lugar. Tercer lugar, se ponía a Él, a sí mismo en tercer lugar. Primero Cristo, luego otros y al último lugar, Él. Su cuerpo no era su cuerpo. El futuro no era suyo, era de Él, era del Evangelio. Su reputación era la de Cristo. ¿Qué sucede cuando nos ponemos en primer lugar? Antes de Cristo o antes de otros. Solo miseria. Solo miseria. Pero si ponemos a Cristo en primer lugar, si nos aseguramos ser gente de un solo sentir, el de Cristo, entonces las cosas van a ser muy diferentes. Pablo dice el verso 11 del capítulo 4, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más adelante dice el verso 17, dice el 16, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Dice, todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hay tanta riqueza en esta porción de la Escritura. Todo, mi Dios pues suplirá todo, era para un pueblo que lo estaba dando todo. Era para un pueblo que no estaba pensando en sí, sino que se había sacrificado. Dice, una y otra vez enviasteis para mis necesidades. Y lo que él veía un fruto en sus vidas. Dios desea que en nuestra vida pueda haber fruto verdadero. Un fruto conforme a lo que Él dice. Y esto es algo muy importante. Entonces nosotros tenemos que seguir hacia adelante. La palabra nos muestra ahí en el capítulo 3, nos dice acerca de lo que Él es y cómo proseguía hacia adelante. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he
perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y sigue hacia adelante. Entonces, hay mucho en la palabra que nos habla acerca, yo le quiero de veras animar a meditar en esta porción de la Escritura. Hay varias porciones que son muy, muy tremendas, vamos a irlas viendo, pero yo quiero, ahorita lo que quería era darle algo más general y que podamos ver todo lo que el Señor desea hacer y hablar a nuestra vida. Y podamos tomar esto que creo que es de un valor muy, muy fuerte, muy, muy tremendo en nuestra vida, y podamos ver lo que el Señor desea hacer. En medio de todo, Cristo tiene que ser glorificado. Usted tiene que tener este deseo y este sentir en su corazón, que Cristo sea glorificado, que el Evangelio avance, aún en medio de las circunstancias. Por favor, deje de ver las circunstancias y enfóquese en lo que Dios va a hacer, en lo que Dios está haciendo, y como Él, en medio de todo esto, usted va a poder magnificar, darle gloria a Cristo. Cómo otros van a ver de todo lo que el Señor puede hacer y cómo puede cambiar, como dice la Escritura, todas las circunstancias que parecían adversas y que sean o que redunden en un beneficio para la obra de Dios. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos un momento? Y yo quiero que oremos y le pidamos al Señor que Él nos haga de un solo sentir. Que Él nos haga de un solo sentir. Dice la Escritura, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Señor, tú nos mandas a que este sentir que hubo en Cristo Jesús, que hubo o que también lo tuvo Pablo, también nosotros lo podamos tener, Señor. Sé que viene como resultado de pensar lo que Dios quiere. Señor, decidimos en esto pensar y que esta sea la actitud de nuestro corazón, el sentir de nuestra vida, ser como Cristo Jesús, siendo de un solo sentir, teniendo una sola pasión, Cristo, teniendo un solo propósito, magnificar a Cristo mientras el Evangelio avanza. Señor, perdónanos cuando las circunstancias, hemos dejado que las circunstancias nos envuelvan y ahoguen lo que tú estás haciendo, lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Con tus ojos cerrados, yo no sé cómo has estado, pero si las circunstancias te han estado agobiando, si has estado, como dice la Escritura, afanado, si has estado, como dice la Escritura, por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Si las circunstancias te han estado ahogando y has estado afanado, has estado turbado, si la paz se te ha ido, si el gozo se te ha esfumado, se te ha ido de tu vida en Cristo Jesús, necesitas prontamente recuperar el gozo. Necesitas prontamente, en lugar de mirar las circunstancias, mirar a Cristo,
mirar a Cristo. Mirar a Cristo. Si así has estado, ¿por qué no hablas con el Señor ahí con tu mano levantada y dile al Señor: aquí está mi vida, aquí está lo que soy, Señor? Yo sé que eres mucho más grande que toda circunstancia que está a mi alrededor. Si Pablo pudo decir las cosas que me han sucedido y aún hablar de cosas tan fuertes y solo decir las cosas que me han sucedido, era porque él entendía que esas circunstancias no eran lo importante, sino lo que Dios quería, lo que Dios estaba haciendo. Ven, 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 Señor, sobre cada persona en este lugar. Y tú que estás con tu mano levantada, ¿por qué no le miras a Cristo? Le dices: Señor, decido mirarte, decido contemplarte, decido ponerte en primer lugar en mi vida. Pon a Cristo en primer lugar en tu vida. Deja que el Señor te muestre cómo Él puede utilizar todas esas circunstancias para el beneficio de la obra de Dios en tu vida, para que la obra que Él ha comenzado en tu vida la perfeccione. Deja que Él ponga este sentir y también ponga tanto el querer como el hacer en tu vida. Solo, como dice la Escritura, ocúpate de tu salvación. Conéctate con Él, conéctate con lo que Él quiere. Conectado a Él, tú vas a mirarlo a Él, vas a mirar cómo Dios desea mostrarte, y aún puedas decir como Pablo: sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez, por todo y en todo estoy enseñado. Toma la perspectiva de Dios, donde aún alguien como Pablo en la cárcel, con muchas situaciones adversas, nos dice: regocijaos, y otra vez os digo, regocijaos. Toma lo que el Señor desea darte. Toma el gozo que viene de lo alto. Toma el gozo que Dios quiere darte. Toma la paz que Dios quiere darte. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Precioso, 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 precioso Señor. Te amamos, te honramos. Bendecimos tu nombre, Señor. De aquí en adelante, Señor, tú tienes el primer lugar en nuestra vida. El segundo lugar lo tienen otros, Señor, que necesitan conocerte, que necesitan crecer en tu reino, que necesitan ver avanzar en tu reino, Señor. Que podamos orar por ellos, que podamos ayudarles, que podamos bendecirles, Señor. Y en tercer lugar, nosotros, que esta sea nuestra manera de vivir. Primero Cristo, luego otros y al final nosotros, Señor. Precioso, 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 precioso. Señor, oro por cada uno de mis amados hermanos. Oro, Señor, porque haya fruto en la vida de cada uno. Oro, Señor, porque cada uno, su vida, lo que es, lo que hace, pueda ser olor fragante, sacrificio acepto, agradable delante de Dios. Señor, que podamos ser como era la iglesia de Filipenses, Señor, de los filipenses. Que podamos ser gente entendida,
que podamos ser gente que está colaborando en la extensión del reino de Dios. Que haya fruto en nuestra vida, Señor. Que haya fruto verdadero en nuestra vida, en la vida en Cristo Jesús. Señor, yo llamo a cada uno de mis amados hermanos a ocuparse de lo que Dios le ha dado, a ocuparse de esta salvación tan grande, a mantenerse conectados con lo que Dios está haciendo, para que podamos ver en esas circunstancias lo que tú quieres hacer, para que podamos glorificar a Cristo en medio de esas circunstancias, para que podamos encontrar oportunidades de que el Evangelio sea extendido. Señor, qué tremendo que aún estando en la cárcel, Pablo encontró la oportunidad de predicar el Evangelio, de ser una pieza clave en la extensión del reino. Señor, la gente encadenada a Él eran almas que necesitaban a Cristo. Qué tremenda actitud. En lugar de quejarse, les predicaba a Cristo. Les predicaba de su vida. Les predicaba de la meta en su vida. Les predicaba del premio en su vida. De quién era quien le daba la fuerza. De dónde venía el poder para mirar un naufragio y estar encarcelado, como solamente las cosas que han sucedido. Ven precioso, que cada uno en este lugar podamos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que podamos decir mientras presentamos nuestra vida como una ofrenda delante de ti: mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta, lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él tiene el control de todo, Él tiene el control de todo. ¿Por qué no te pones de pie, alzas tus manos delante del Señor y con fe en tu corazón, con regocijo en tu corazón, mirándolo a Él? Le adoramos un momento, le exaltamos un momento, dándole gracias. Dile: gracias, Señor, gracias en mi vida, gracias por cada situación, por cada momento. Gracias, Señor, por este tiempo. Dile que estoy pasando, porque este tiempo es una oportunidad para darte gloria, para darte honra, porque estas circunstancias solamente son una oportunidad para ver la gloria de Dios, el poder de Dios, para conocerte, Señor, para ver y conocer al Dios tan grande en el cual hemos creído. Gracias, 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 Señor. Gracias, precioso. Te amamos y honramos. darte mi ser. Oh Rey, al amanecer y al atardecer, vine a adorarte.
soñé, consume por dentro el quererte ver. Pues tú eres lo que siempre anhelé, lo que siempre yo soñé, consume por dentro el quererte ver. Mira a Cristo, mi amado. Mira a Cristo, míralo a Él, míralo a Él. Que Él sea el primer lugar, que Él sea todo en tu vida. Precioso, precioso, precioso. 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 Vamos, adórale, adórale con tus palabras, adórale. Exáltale, exáltale, exáltale. Oh, precioso, precioso. Te amamos, te honramos. Amado, 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 amado. A ti la gloria, Señor. Precioso, precioso, precioso. Hermoso, glorioso, Dile, vine a adorarte. vine a adorarte. Vine a exaltarte y darte mi ser. Oh, Rey, Al amanecer y al atardecer, darte mi ser, oh Rey, al amanecer y al atardecer, y darte mi ser,
preciosos y preciosos. Dile, Cristo, tú eres el número uno en mi vida. Tú tienes el primer lugar en nuestra vida, Señor. Precioso, precioso, precioso. Tú tienes el primer lugar, Señor. Tu reino, el Evangelio, tiene el primer lugar, Señor, en nuestra vida. Precioso, precioso, precioso. Te amamos y honramos, Señor. Gracias, gracias, Señor. Señor, te pedimos por los que están a nuestro alrededor, los que están atrás, al frente, a los lados, Señor, de nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que cada uno pueda avanzar, pueda seguir avanzando en tu reino. Te pedimos que nos hagas de un solo sentir, Señor, unánimes, Señor, en unidad, Señor, caminando en tu reino. Bendecimos a los que están a nuestro alrededor. Te pedimos que sigan adelante, que sigan creciendo. Si están desanimados, anímales el día de hoy, Señor, que puedan escuchar la palabra de gozo, de ánimo que tú traes hoy a sus corazones, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos por los que también no conocen de ti, Señor. Te pedimos, Señor, por los que están a nuestro alrededor, en nuestras casas, Señor, en nuestros trabajos, Señor, en donde quiera que vamos, Señor. Te pedimos por ellos, te pedimos por la gente que no te ha conocido, Señor. Que puedan conocerte, Señor, que puedan, Señor, oír tu voz porque les predicamos la palabra, Señor. En el nombre de Jesús, que podamos tomar las oportunidades que nos das para hablar a otros de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por el avance del Evangelio en este lugar, en Veracruz, en Boca del Río, Señor. Oramos por los no alcanzados. Te pedimos, Señor, ayúdanos a alcanzarnos, a los de clase alta, a los de clase media, a los de clase baja, Señor. Permítenos que todo tipo de peces vengan a esta red, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Permítenos alcanzar a aquellos que tú has dispuesto que alcancemos, Señor, en el nombre de Jesús, y que cada uno podamos esforzarnos en ello, en el nombre de Jesús, Señor. Y por último, Señor, por último te pedimos por cada una de nuestras vidas, dándote gracias, Señor, dándote gracias porque mi Dios pues suplirá todo. En ti confiamos, en ti confiamos, en ti descansamos, mientras presentamos nuestra vida, lo que somos, lo que tenemos, como ofrenda, como olor fragante delante de ti, Señor. Confiamos en ti, confiamos en que todo redundará para el beneficio del Evangelio, de lo que tú eres y de lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Gracias porque el que comenzó la buena obra la está perfeccionando y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Te amamos y te damos gloria y honor a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Denle un aplauso a nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te amamos, te amamos, te amamos. Gracias, Señor, con gozo en nuestro corazón te damos gracias. I was sure by now, God, you would have reached down